Bueno, vamos a repasar un poquito nuestro atlas de anatomía. Eh, Aquí tenemos la faringe, ¿sí? Aquí tenemos el músculo constrictor, los músculos constrictores de la faringe. Aquí tenemos recuerden el músculo digástrico, vamos a retirarlo. Tenemos el músculo estiloideo, vamos a ocultarlo también. Y aquí tenemos la faringe, ¿sí la ven? Aquí tenemos el músculo constrictor superior, músculo constrictor medio y músculo constrictor inferior, ¿sí? Constrictor superior, medio e inferior. Si los quitamos, esos tres músculos, cuya función es constreñir la faringe para que el alimento pase al esófago, nos vamos a quedar aquí con esta parte de la faringe que denominamos la fascia faringo-basilar. ¿Mm? Bueno, ese sería, esto es entonces la faringe, ya le hemos quitado las capas musculares. Aquí tenemos, acuérdense, el músculo estilofaringio, que son músculos elevadores de la faringe, el palatofaringio, que son músculos elevadores de la faringe. Y el otro músculo elevador de la faringe sería el salpingofaringio, que no lo alcanzamos a ver acá. ¿Listo? Bueno, entonces la faringe se continúa con el esófago, que esa estructura que tenemos aquí. Vamos a quitar toda la musculatura y nos vamos a quedar exclusivamente con el esófago. Aquí tenemos el esófago. ¿Ven? Es la continuidad de la faringe con nuestro tracto digestivo y este tubo largo que se origina en el cuello, atraviesa todo el tórax anterior a la columna vertebral, prosigue hasta encontrarse hasta llegar a convertirse pues en el estómago. Entonces tenemos el esófago, faringe, esófago, recorre el tórax y acá se une con el estómago en un punto que denominamos la unión cardioesofágica. Cardioesofágica se denomina así porque esta porción del estómago, la parte superior, se denomina la región cardial del estómago, la que está mirando hacia el corazón, región cardial. Por eso se denomina esta zona entre el esófago y el estómago, se denomina unión cardioesofágica, y ahí vamos a encontrar el otro esfínter del esófago. Recuerde que tenemos dos esfínteres, uno superior aquí a nivel de este cartílago que se llama el cartílago cricoides, que tiene un músculo que lo rodea, que se llama el músculo cricofaringio, y aquí tenemos el esfínter esofágico superior, que regula el paso del alimento e impide que se devuelva, y aquí tenemos en la unión cardioesofágica el esfínter esofágico inferior, que también deja que pase el alimento, pero impide que éste retorne al esófago, ¿sí? Y es lo que denominamos la unión cardioesofágica. Este es pues una visión de nuestro esófago. Si queremos ver cómo está relacionado con otras estructuras, podemos colocar aquí el corazón. Mire, ya él estaría posterior al corazón. Quitamos el corazón. Vamos a ver cómo está relacionado con los pulmones. Aquí está. Con la vía respiratoria, él va posterior a esta estructura que llamamos la tráquea. Y aquí tendríamos los pulmones.
y delante de la tráquea y del esófago tendríamos el corazón y lo que denominamos los grandes vasos. Quitamos todo esto y aquí tenemos nuestro esófago. ¿Sí? Ahora bien, el esófago recorre el cuello, el tórax, y aquí justo donde está esta unión cardioesofágica vamos a encontrar un músculo que es el músculo diafragma. Aquí vamos a quitar músculo por músculo hasta que encontremos nuestro diafragma. Nos toca poco a poco y aquí ya vamos encontrando, vamos quitando músculo poco a poco, vamos quitándolo poco a poco, vamos quitando músculo para ver el esófago. Ustedes ya lo pueden ver acá, mira, ahí está el esófago cruzando el tórax, muy posterior, en la parte posterior del tórax, anterior a la columna. Aquí está el esófago, y esto que tenemos aquí es el diafragma, que divide, es un músculo respiratorio que divide el tórax del abdomen, pero que tiene orificios para que las estructuras que vienen del cuello y del tórax lo atraviesen. En este caso el esófago, si lo vemos acá, justo aquí en la unión cardioesofágica, ¿sí? Para conectarse con esto que sería nuestro estómago, que ya sería el abdomen. Entonces, esta apertura aquí, este orificio en el diafragma, para que cruces el esófago, se conoce como hiato esofágico. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito, algunas generalidades del esófago. Algunas generalidades del esófago. Aquí tenemos. Entonces el esófago se divide en una porción cervical, que es la que corresponde al cuello, en una porción torácica, que corresponde pues a todo el tórax, y una porción diafragmática que corresponde a la unión cardioesofágica, que lo acabamos de explicar, y la porción abdominal, que ya corresponde pues a una parte del esófago que realmente es más o menos de 1 o 2 centímetros, que ya pues se comunica con el estómago y que hace pues toda esta parte del esófago en el diafragma y en la porción abdominal, lo que conocemos como la porción esófago-gástrica o unión cardioesofágica. Entonces aquí lo recalco de nuevo. Va a haber una pequeña zonita del esófago que está aquí inmersa en el músculo diafragma, en el hiato esofágico, y va a haber una pequeña porción acá, lo vamos a ver, más o menos de unos de 1 centímetro, máximo 2, que corresponde a una pequeñísima porción del esófago dentro del abdomen, ¿sí? Para términos prácticos, entonces hablaríamos no tanto de 4 porciones, no tanto de 4 porciones, sino de 3: porción cervical, porción torácica y porción abdominal. Realmente la porción diafragmática es algo muy pequeño, y pues para efectos prácticos hablaríamos de 3: porción cervical, torácica y abdominal. Aquí tenemos una ilustración del esófago. Entonces, esófago cervical, esófago torácico y el esófago abdominal, que es una porción muy pequeña que corresponde a la unión gastroesofágica. El esófago, igual que todos, también tiene
sus 4 capas, una capa mucosa, otra submucosa, otra muscular, que se divide en dos, una capa circular y una capa longitudinal, y una adventicia, que sería la capa más externa, por debajo del diafragma, inferior al diafragma, es decir, en el abdomen. Ya no lo denominaríamos adventicia, sino lo denominamos serosa, porque corresponde ya al peritoneo que cubre al esófago. Entonces el peritoneo forma la última capa del esófago, la más externa, que se conoce como serosa en su porción abdominal. Aquí lo vemos, y vemos la mucosa, vemos esta otra, todo esto es mucosa, mucosa con su lámina propia, ¿sí? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, la lámina propia, que sería esta. Esto blanco sería la submucosa, miren que está, pues tiene células, vasos sanguíneos, estructuras nerviosas. Tenemos ya una capa circular, muscular circular, seguida de una capa muscular longitudinal, esto es importante para las contracciones del esófago, y una capa externa que corresponde a la adventicia o serosa, si se trata del esófago abdominal. Y entre estas capas musculares, entre la submucosa, entre la mucosa y submucosa, vamos a encontrar unas estructuras nerviosas que se llaman plexo submucoso. Es un plexo nervioso compuesto por fibras simpáticas y parasimpáticas, y vamos a encontrar entre las capas musculares, entre las dos capas musculares, también unas terminales nerviosas que se conocen como plexo mientérico. Entonces el plexo mientérico se conoce como plexo nervioso de Auerbach, y el plexo submucoso de Meissner y Auerbach. Habíamos hablado que el esófago tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior o gastroesofágico, que corresponde a la región cardial del esófago. Y aquí lo tenemos a nivel del cartílago cricoides. Hay un músculo que se llama el músculo cricofaringio, y aquí en ese músculo cricofaringio rodea tanto el cricoides como el esófago, y se produce un ligero estrechamiento, ¿sí?, que permite regular el paso del alimento. Es un estrecho, lo denominamos estrecho esofágico superior o esfínter esofágico superior. Aquí a nivel de la aorta también hay una pequeña compresión de la aorta que produce también un ligero estrechamiento del esófago en ese punto, ¿sí? Es otro sitio de estrechez fisiológica. Y a nivel del diafragma vamos a tener un estrechamiento diafragmático también. Y vamos a tener aquí la unión cardioesofágica, donde vamos a tener, es un sitio también de estrechamiento y de regulación del paso de los alimentos al estómago, y al mismo tiempo ese esfínter impide que se devuelva. Ese esfínter esofágico inferior, en condiciones normales, cuando ya hemos comido, se mantiene cerrado, solamente se abre para permitir el paso del alimento, pero en condiciones normales está cerrado, y en algunas situaciones anormales está incompetente y se devuelve el contenido gástrico hacia el esófago, provocando una enfermedad que se llama reflujo gastroesofágico.
Vamos a dejar hasta ahí esta parte del video. Nos veremos en un siguiente segmento para continuar el estudio del esófago. Bye bye, muchas gracias.